Bueno, la noticia principal es la aprobación de varias medidas que se han dado con relación a aplicar lo que se conoce como la cuarentena absoluta, que no es otro propósito de exigir que se cumpla con la cuarentena, porque hay una proyección del Hospital Gorgas, del Instituto Conmemorativo Gorgas, que dice que si no se toman medidas de esta naturaleza de confinamiento, las muertes podrían calcularse en 2.000 y que el pico de las muertes, esas 2.000, serían para el 26 de abril, es lo que se ha proyectado. Lo que se está tratando es de atrasar el pico, que es lo que se conoce como aplanar la curva. Así es. Para que los casos estén, de manera coloquial, es para que los casos estén regados por más tiempo, en vez de todos concentrados al inicio. Y si están regados por más tiempo, eso ayuda al sistema de salud a siempre tener suficientes camas, suficientes respiradores, suficientes médicos, tener la capacidad de poder mantenerlo bajo control. Y eso al mismo tiempo disminuye la cantidad de muertes. Bueno, con eso del confinamiento, de hecho, varias redes sociales ayer borraron publicaciones del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en las que él contrariaba a su Ministerio de Salud y decía que eso de aislamiento, que no, que fueran a trabajar y que salieran, y que el aislamiento no servía para nada. Pero fíjate que ya y se las borraron por considerarlas desinformación. Me parece excelente. Pero ya López Obrador, la mala noticia lo lograron convencer de que estaba equivocado. Y ya ha cambiado un poco su discurso. López Obrador tarde, porque en México se ha ido. Sí, lo que pasa es que el mal liderazgo en el continente abunda. Sí. Lo aprendió a golpes, Guillermo. Es lo que acabo de decir. Golpes, sí, pero a golpes de ajeno. No, y los golpes no han terminado de llegar. Yo verdaderamente estoy preocupada por un país del tamaño de México y del tamaño de Brasil. Las capacidades de contagio. Miren Estados Unidos, que en un par de días estaban, dije, no, cero estrés, y de la nada, talandán, 100,000 contagiados. Sí, México, la Ciudad de México, lo que antes se conocía como el Distrito Federal, la Ciudad de México es la ciudad más poblada hoy día que hay en América, y eso realmente es alarmante, porque la gente vive en condiciones muy precarias, la mayor parte de la gente, ¿no? No, verdaderamente hay mucha gente de tránsito en México también, Camila. ¿Por qué? Porque todos los centroamericanos que quieren colarse en Estados Unidos pasan y se radican en México primero, y muchos se quedan en México del todo. Sí, entran en Guatemala y después México, ¿no? La verdad es que medidas de aislamiento, en este caso una cuarentena, son las necesarias, son las recomendadas, son las que funcionan. Pero el contexto es importante y ha habido varios artículos, recuerdo haber leído uno de la BBC que me compartieron, de lo complicado que es impartir estas medidas en áreas como América Latina, en las que tienes una población que vive en una precariedad económica, que dependen de su día a día y que lo estamos viendo ahora, personas que no han tenido ningún tipo de ingresos ya por días o incluso un par de semanas, y que el gobierno tiene que un poco más rápido de lo que lo está haciendo, a pesar de que yo reconozco la dificultad, que atenderlos y que auxiliarlos, porque esa es en verdad, auxiliarlos. Hay gente que verdaderamente en este país no tiene con qué sostenerse durante estos días. Y esa es la realidad de gran parte del continente. O sea, a pesar de que se reconoce la efectividad de la medida, también hay que reconocer el contexto en el que se practica y lo complicado que es. La cuarentena en Panamá, la más reciente ahora que se ha aplicado, tiende a que las mujeres puedan salir los lunes, miércoles y viernes. Solamente mujeres. Los hombres martes, jueves y sábado. Y el domingo, permiso, señor Murga, y el domingo todo el mundo en casa, ni hombres ni mujeres pueden salir. O sea, esto es un cierre total el día domingo, así que prepárense el domingo a buscar alternativas, porque no se puede estar en la calle el día domingo. No entiendo esa medida de que sean hombres y que sean mujeres. Hay hombres que salen con la mujer siempre. Bueno, pero bajo la cuarentena nada más una persona por familia podía salir. Pero, esa es la idea. Pero en la práctica, Camila, sobre todo la gente adulta, sale en pareja. Eso es el que toma esa medida, no sé qué edad tiene, pero no conoce la realidad de su país. Yo no estoy seguro. El que necesita un cuidador, o sea, el que necesita un cuidador, claro que... lo que pasa es que no hay medida perfecta. Entonces, siempre va a haber excepciones al caso y preguntas de ¿y qué pasa ¿y qué pasa con esta persona? ¿Y qué pasa con esto? Si lo hubieran hecho por edad, habría sido complicado. Si lo hubieran hecho por color de cabello, habría sido complicado. Si lo hubieran hecho
Yo incluso había pensado que fuera algo así como el pico y pala, que si tu número de cédula era impar, o sea, así como los bancos, que si tu número de cédula era impar, lunes, miércoles, viernes, y que si eras par, martes, jueves y sábado. Pero al final del día, la medida no es perfecta. Por ejemplo, una gran pregunta es qué pasa con las personas trans, qué pasa con las personas que tienen cuidadores del sexo opuesto, o etcétera. Pero al final del día, yo creo que la tomaron así porque es lo más sencillo para la policía, es lo más sencillo de vigilar, es lo más sencillo de implementar y es lo que automáticamente te da prácticamente Pero un 50%. lo más bonito de Panamá es que hemos aprendido a corregir. Nosotros empezamos a decir, empezó el Ministerio de Salud a dejar en cuarentena a todos los que estaban con el virus, los dejaban en casa, partiendo del hecho de que en las casas había un baño privado, de que había un cuarto privado, y no partían del hecho de que la mayoría de las casas panameñas es un solo cuarto. Hacinamiento, hay ahora, hacinamiento. ahora se dieron cuenta de eso y empezaron a utilizar los hoteles como era lo correcto. Pero el ministro de Seguridad explicó, miren, déjame decirle, el ministro de Seguridad... Un paréntesis. Déjame terminar, es que el ministro... Es que no voy a cerrar, voy a decir nada más lo siguiente. El ministro de Seguridad argumentó que el problema es que la gente, como estaban las circunstancias, como están todavía hasta hoy, porque eso va a ser a partir de mañana, la gente no estaba cumpliendo con las reglas del juego, al punto de que él dijo que habían detenido a 2.024 personas, de las cuales 120 eran menores de edad. O sea, la gente estaba violentando esa norma. Entonces, ellos han tomado esta medida como una iniciativa de mantener menor cantidad de gente en las calles, porque si tú dejabas la presencia de pareja o tal, era mucho mayor la cantidad. Por eso lo dije. O sea, si uno toma las medidas, no había razón para que una pareja estuviera en la calle, a no ser que uno fuera el cuidador del otro. O sea, en verdad la regla es esa, es por un tema de sanidad y... O sea, todo el mundo tiene que hacer... Pero lo de los hoteles lo han tomado, Camila, porque no funcionó el aislamiento. De dejarlos en la casa porque no funcionó. Entonces, para eso estaban los hoteles y era la manera de vigilar al que tenía el virus. No, a mí los hoteles me parece una medida muy positiva y de hecho también sacar a las personas de su entorno y ponerlas en los hoteles para evitar que... Para vigilarlos. Para vigilarlos, uno. Dos, para aislarlos. Uno, para vigilarlos. Dos, para evitar que contagien a sus familias, pero tres, para atenderlos. Ayer la ministra estaba hablando de que al menos 6 personas, me parece que fue el número que ella usó, habían sido detectadas en los chequeos que estaban teniendo dificultades para respirar y pudieron ser llevadas a un hospital para ser atendidas. Esas son personas que quizás si hubieran estado en casa, alguien se tendría que haber dado cuenta de que estaban teniendo dificultades para respirar, alguien habría que tenido que llamar una ambulancia, alguien hubiera tenido que ver cómo llevarlos, y esta manera también es más segura para ellos porque tienen personal médico constantemente atendiéndolos. Es que las cifras hay que tenerlas muy claras. Hasta ayer, la cantidad de casos confirmados suma a 1.075. De esos 27 han muerto 27, se hablaba de 26, son 27 confirmados por la muerte por el COVID-19. Hay 9 recuperados, se han hecho 6.582 pruebas, hay 109 en salas de hospitalización, 43 en cuidados intensivos, 152 hospitalizados y se encuentran en aislamiento domiciliario, creo que estamos hablando un total de 888 personas naturales de este país. Bueno, las cifras son importantes. Y son altas, Camila, en relación al resto de América Latina. Pero por una buena razón, y es que Panamá ha hecho más pruebas que... Exacto. O sea, ha hecho una cantidad de pruebas, en especial si lo vemos por población, en eso Panamá se está llevando el premio. Así que a mí no me preocupa el número alto de casos, porque al final yo prefiero que reflejen la realidad a tener un subregistro. Aunque preocupe, ¿no? Sí, a tener un subregistro. A mí lo que me preocupa es el número de cuidados intensivos y el número de fallecidos, que son las dos cosas que hay que controlar. El número de casos, francamente, yo prefiero saber la verdad. Yo he estado monitoreando las cifras tanto por el sitio web del MINSA como una fantástica iniciativa que tiene, bueno, que la tomó Foco Panamá, pero que la hizo Irma Planels, que es una página donde uno puede ver de manera sencilla las gráficas, está muy bien hecho y de hecho te da un pantallazo de la situación de manera muy sencilla
Y las pruebas aplicadas por día, había quejas de por qué en los últimos días se habían visto menos casos nuevos y que por qué se estaban realizando menos pruebas. Ayer se le preguntó en la conferencia de prensa a la ministra Rosario Turner, y la explicación que dieron, la explicación la dio la doctora Lourdes Moreno. La explicación que dieron es que hay muchas pruebas que no están siendo contabilizadas porque se le están haciendo a personas que ya habían dado positivo. Y eso parte del seguimiento que se les da para detectar cuándo se han recuperado. Porque la gente deja de tener el virus. Sí, o sea, después de un tiempo. El virus tiene un tiempo, que es por eso que se habla de 14 días. El virus tiene un tiempo en el que vive, convive, pues. en el que existe. Y la idea y la razón del aislamiento es mantener a la gente encerrada durante esos días, porque si no le pasan el virus a nadie, o sea, si el virus no tiene a dónde ir, ahí murió. Entonces, por eso es que se tiene la cuarentena, por eso que se tiene el aislamiento. Entonces, ha habido menos pruebas, así que ha habido menos casos. O sea, que la medida del hotel fue revolucionaria en Panamá. Yo creo que es una medida importante. Porque no hay condiciones en los hogares de la familia panameña. No tienen cuartos con baño. No las hay. No y por las eso hay. me alegra que se haya tomado la iniciativa. A lo que quería llegar es que si vemos la distribución por corregimiento de los casos, yo he visto un poco la evolución a través de los días. Y hay dos datos que a mí me llaman la atención. El primero es que Arraiján Cabecera, ha ido subiendo en el número, o sea, en el ranking de corregimientos con más casos. Ya se pasó a Bellavista. O sea, según el dashboard del MINSA, Arraiján Cabecera tiene 41 casos y Bellavista 40, pero hace unos días Arraiján estaba mucho más abajo. Entonces, claramente hay un tema de implementación en Arraiján, hay un tema de contagio en Arraiján, algo está pasando en Arraiján. La gente de Arraiján trabaja en la ciudad de Panamá. Ese puede ser. Sí, también puede ser. Y también hay que recordar que recientemente se habló de un funcionario que había dado positivo y que había dado la vuelta por todo el país y que había ido de compras y que había dado, y me parece que era de Arraiján. Así que, pero el tema de Arraiján tiene que vigilarse cuidadosamente. Vamos al corte comercial. Están escuchando Info Análisis, un programa para la gente inteligente.